No quedaría vidrio sano, ni en el viejo mundo, ni en el nuevo, donde los efectos de la resonancia se pueden ver y oír igual de bien. Por ejemplo, mientras que la música es generalmente un agradable ejemplo de resonancia, no siempre se puede decir lo mismo del ritmo ordinario de la sociedad contemporánea. Como ejemplo molesto de resonancia, pensemos en una ventana que vibra. Al mismo tiempo, sin embargo, mientras que los cristales al vibrar pueden aturdir al que escucha, el rozamiento interno y la viscosidad generalmente impiden que se hagan añicos. Según estudios realizados en los laboratorios sísmicos del Caltech en Pasadena, los efectos de la resonancia pueden llegar a ser en ocasiones más que molestos. Pueden ser devastadores, porque pueden hacer aumentar lo que ya es una elemental y casi irresistible fuerza de la naturaleza. Las ondas sísmicas durante un terremoto se emiten desde el epicentro en una gama de frecuencia que en comparación con el sonido audible son en general muy bajas. Para las frecuencias de los temblores de tierra, los edificios entre 5 y 40 pisos de altura son típicamente resonantes. Si se sacuden las maquetas de estos edificios en un terremoto simulado a una frecuencia determinada, siempre hay alguno que, dependiendo de la frecuencia, llega a entrar en resonancia. Hablando en términos generales, una estructura compleja como la de un edificio se agitará o se retorcerá por resonancias en varias frecuencias naturales. Los ingenieros pueden reducir las respuestas resonantes diseñando aislamiento y absorción de energía en el edificio. Y ciñéndose estrictamente a las ordenanzas con respecto a los terremotos, una estructura tiene su modo de resistir y no ser arrancada de sus propios cimientos. Los códigos de la edificación son leyes, y cuando alguien piensa que algunas leyes se han hecho para ser violadas, algunos edificios están condenados a sufrir las consecuencias. Estos sonidos producidos por el viento que actúa sobre los cables son otro efecto de la resonancia. Esos cables cantan su canción vibrando en la frecuencia natural, porque para hacer una música más bien sencilla, la corriente de aire alrededor de un cable tenso crea unas formas más bien complejas. Realmente, quizá los hilos de teléfono solo cantan en cuentos de misterio, en ficción, donde su extraña lírica armoniza con los bramidos del viento. Pero si esos hilos del teléfono llegasen de hecho a cantar, su canción sería una composición del fenómeno de la resonancia y del viento eternamente presente. Con vientos fuertes, la corriente de aire normalmente estable alrededor de un cilindro, de este cable por ejemplo, se hace inestable. Cuando el viento intenta cerrar el hueco, en el lado del hilo, viento abajo, para impedir el vacío, comienzan a formarse remolinos. Los remolinos pronto empiezan a desprenderse, corriendo por la estela corriente abajo, creando un esquema previsible de flujo. Cada vez que un remolino se desprende, da un ligero impulso al cable. A una cierta velocidad del viento, los remolinos comienzan a desprenderse del cable a una frecuencia resonante poniéndolo en movimiento. Este efecto recibe el nombre de arpa eólica. La habilidad que se necesitaría para afinar esas cuerdas nos fue transmitida desde los eolios, familias de la antigua Grecia que se establecieron en las costas de Asia Menor y sus proximidades.
Pero la habilidad necesaria para tocar el arpa eólica viene de los mágicos dedos del viento, cuando el aire sopla entre las cuerdas. El principio del arpa eólica, el fenómeno llamado resonancia, explica la dramática canción de los cables al viento. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Muy bien, ha llegado el momento de romper la copa. Pero no lo voy a hacer con mi propia voz. Mi contrato con el Metropolitan no me lo permitiría. Y hay otro problema. Se necesita entrenamiento y solo tenemos una copa de cristal. Así que lo intentaré primero usando esta cubeta de laboratorio.
funcionará de la siguiente manera. Todo este material me va a sustituir a mí y producirá un tono puro que haga vibrar a la cubeta. Además, tenemos aquí un micrófono que oirá todo lo que haga la cubeta. La señal que sale de él la podemos ver en este osciloscopio y así sabremos lo que hace la cubeta. Vean ustedes. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer es subir el volumen. Y eso hace vibrar a la cubeta. Ahora pueden ver que la cubeta vibra, pero no vibra mucho porque no está exactamente a la frecuencia debida. Tiene que estar precisamente a la frecuencia de resonancia de la cubeta con el fin de que vibre lo suficiente como para que se rompa. Aumento el tono hasta la frecuencia exacta. Este es, justamente ahí. Este es. ¿De acuerdo? Ahora todo lo que tengo que hacer es elevar el volumen a tope y la cubeta se romperá. ¿De acuerdo? A los alumnos de las primeras filas les sangrarán los oídos, pero no se preocupen, no es nada serio. ¿Estamos listos? Vamos allá. Como ven, nos hemos arreglado sin tener que romper la exquisita copa de cristal. Por eso aceptaron comprármela. Pensaban que nunca sería capaz de romperla. Señores, hasta el próximo día.